Hola neorurales, aquí C. Florian desde el proyecto El Nahual. Hoy les quiero hablar de un tema que me gusta un montón, que ya lo hemos tratado en otro video que se llama bosque de frutales o bosque de alimentos. En ese video nos sumergimos en un sistema de bosque de frutales y hoy les quiero hablar de cómo llegar a ese punto, de qué hacer para diseñarlo, cuál es la estrategia para partir de diferentes tipos de condiciones de suelo y llegar a tener un sistema como el bosque de alimentos, que es uno de los sistemas que ofrece más seguridad con respecto a la soberanía o autosuficiencia alimentaria, bueno, a un gran nivel que queremos tener. Entonces, vamos a ello. Ok, primero que todo, entonces vamos a ver la definición de qué es un bosque de alimentos. Un bosque de alimentos es un sistema que emula, que imita a un bosque natural. Y un bosque natural, como lo vimos en el otro video, tiene muchos elementos, diferentes especies de árboles, piedras, suelo, animales, bichitos, bueno, en fin, tiene muchas cosas dentro de él. Y lo que hace un bosque de alimentos es ver qué pasa en ese bosque natural y usarlo como estrategia, una estrategia regenerativa para producir alimentos que nos sean útiles pues, a los seres humanos sobre todo. Entonces, dicho esto, podemos ver que los bosques normalmente, sobre todo bosques tropicales, tienen palmas, tienen árboles muy grandes, árboles un poco más pequeños, algunos arbustos, también tienen plantas rastreras o plantas digamos, que no tienen un material leñoso, que no tienen maderita en ellas, y otras plantas que la mayoría de su biomasa está bajo el suelo. Eso pasa en un bosque natural. Ahora, en un bosque de alimentos, ¿qué especies pondríamos que ocupen esos nichos biológicos? Entonces, puede ser como palmas, tenemos las palmas de coco, las palmas de chontaduro, las de carozo, bueno, muchos tipos de plantas. De árboles grandes que nos entreguen alimentos, podemos hablar del aguacate, del mango, del zapote, que son árboles de una gran altura. Los árboles más pequeños, ya podemos hablar un poco de los cítricos como naranjos, mandarinos, inclusive el plátano o el banano, que no es un árbol, pero pues tiene una altura de un árbol mediano, también lo podemos ubicar en esta parte. De arbustos que también nos entreguen alimentos, podemos hablar del café, podemos hablar de algunas bayas, de frambuesas, bueno, muchísimas variedades que están a ese nivel y que también son alimenticias. De hierbas pues tenemos una gran cantidad también. Una muy útil acá en la zona tropical es el bore o la malanga también. Ya en el video encontrarán imágenes de estas especies que estamos nombrando. Otras especies que son de alimento, que son de herbáceas y que también son bastante útiles. Son algunas especies de espinacas silvestres como la verdolaga, por ejemplo, que muchas de esas también son rastreras, y encontramos plantas que están donde podemos encontrar el aprovechamiento alimenticio bajo la tierra, básicamente yuca, arracacha, en fin. Entonces, como nos damos cuenta, esos mismos elementos que están en un bosque natural, simplemente vamos a acomodar o a diseñar nuestro bosque pues para que pueda servirnos como refugio alimenticio, como fuente de comida de largo plazo, y además algo genial de este sistema es que es de muy bajo mantenimiento. Bueno, pero como el cuento de hoy es cómo llegamos a tener esta maravilla que nos soporte en nuestras necesidades vitales, vamos a hablar del punto de partida, porque hay diferentes puntos de partida para desarrollar un bosque de comida. Normalmente vamos a encontrar terrenos degradados, puede ser por pastoreo, puede ser de pronto una huerta que hayamos abandonado, porque pues las huertas son sistemas bastante intensivas en su mantenimiento y a veces es difícil llevarles el paso. Podemos encontrar también, digamos que compramos una finca donde habría algún cultivo mecanizado, algún, no sé, de caña, de algún cereal, de alguna cosa que no queramos estar más en un sistema de monocultivo, sino que queramos regenerar ese ecosistema, porque además los bosques de frutales son muy buenos en su capital ecológico, porque se vuelven espacios para pajaritos, para microorganismos. Su riqueza con respecto a la biodiversidad es mucho mayor que pues, los sistemas de monocultivo.
Entonces tenemos diferentes puntos de partida. Si existe ya un bosque formado, un bosque de especies nativas, en el lugar donde vas a conformar el bosque de frutales, esos lugares es mejor respetarlos, dejarlos quieticos, ya son lugares maduros, ya cumplen un montón de funciones, así que esos los vamos a respetar. Los puntos de partida, sobre todo, son los que te acabo de nombrar. Entonces, necesitamos 3 cosas para que nuestro sistema de alimentos funcione a la perfección. Una de ellas, la más importante de todas, es el agua. Debe estar húmedo el suelo, si estás en un lugar donde llueve más de 800, más de 1000 milímetros al año, seguramente no vas a tener problema con este tema, pero si quieres darle un poquito de mejora, de potenciarlo un poco más, te recomendamos usar un sistema de riego sencillo. Y las otras 2 cosas son las condiciones físicas del terreno. Una de ellas es la descompactación, el nivel de aire que hay en el suelo, la descompactación, o más bien podemos hablar de un suelo que necesita estar descompactado para que los sistemas radiculares de las diferentes plantas puedan prosperar de una forma más fácil, además que no sea un suelo propicio a inundarse, porque pueden haber problemas de hongos para nuestras especies de frutales o de comida que podamos sembrar ahí. Y la tercera cosa que también es muy importante es la materia orgánica. La materia orgánica es la base de la fertilidad de los sistemas productivos orgánicos o naturales. Entonces, nuestra materia orgánica debe tener un buen porcentaje dentro de nuestro suelo. ¿Cuánto es un buen porcentaje? Por encima, ojalá, del 3-4% es un porcentaje aceptable. Ojalá un 7% es un porcentaje ideal que nos va seguramente a brindar muchos beneficios para que nuestras plantas crezcan sanas y fuertes y sean muy productivas. Ok, entonces, ¿cómo logramos estas cosas? Digamos que vamos a partir de algo muy común acá en Colombia, por lo menos, y en la mayoría de Latinoamérica, de un terreno que ha sido aprovechado para pastoreo, para tener vacas. Entonces, estos animales, como son tan pesados y nuestros suelos normalmente tropicales son un poquito arcillosos, ácidos, sensibles a la compactación, probablemente vamos a tener un suelo pues bastante compactado, así que necesitamos generar una estrategia primero para descompactar el suelo y que ojalá al mismo tiempo mejore la absorción de agua y al mismo tiempo agregue materia orgánica a ese suelo. Entonces, el primer consejo, el primer tip es háganle un estudio de suelos a su suelo. Ese estudio les va a mostrar, obviamente, un estudio específico para agricultura. En cualquier laboratorio les pueden hacer este estudio, les va a mostrar qué cantidad de materia orgánica y qué componentes mayores tiene su suelo. Lo más importante que necesitamos saber de ese estudio es la cantidad de materia orgánica. El resto de cosas, digamos que lo podemos manejar con diferentes estrategias. De pronto poniendo un poquito de calcio, si les hace falta calcio, o podemos agregar diferentes minerales como harina de rocas o la misma parte donde te hagan el estudio, seguramente te van a dar algunas recomendaciones, pero lo más importante, y lo vuelvo a repetir, es la materia orgánica. ¿Cuál es la estrategia que nosotros hemos podido desarrollar para poder implementar un bosque de comida de una forma rápida? Entonces, decíamos, partimos de un suelo un poco compactado con un bajo nivel de materia orgánica, menor al 3%. Normalmente, por ejemplo, acá en el terreno tenemos un suelo donde partimos de un 1.5%, un 2%, o sea, menor del que queremos. Entonces, cuando partimos de este terreno, lo que vamos a hacer es, vamos a sembrar apenas un 10% de especies que sean productivas y un 90% de especies que agreguen materia orgánica y descompacten el suelo. Vemos acá estos círculos verdes, son especies de pronto de este tipo de frutales un poco más grandes o de frutales medianos o de arbustos, pero no vamos a sembrar mucho más allá. De pronto no vamos a sembrar tantas yucas o tantas especies, digamos, como tomates o pimentones o cosas que necesitan un mejor suelo. Solo vamos a sembrar las especies mayores, podríamos llamarles así, o que duran más tiempo para empezar a ser productivas.
Por ejemplo, un arbustico puede estar produciendo un arbusto de café a los 2 años, al año y medio, un naranjo a los 3, 4 años ya empieza a tener una estabilidad en su producción, así que son las especies que vamos a sembrar desde el principio. Ahora, aquí estamos viendo una vista, acá estamos teniendo una vista desde arriba, como si fuéramos en un avión, viéramos el bosque, cómo se vería, y acá vamos a ver una vista de perfil o de corte. Entonces, como les decía, uno de los otros elementos que va a interactuar con nuestro sistema de alimentos es definitivamente el sol, que hace que todo funcione en este planeta. Así que para que la distribución del sol sea ideal en un terreno inclinado, que es la mayoría de los terrenos con los que vamos a encontrarnos, a veces mucho más, en algunas partes, pues en Colombia, que es un país bastante montañoso, nos vamos a encontrar con un lugar más así. Si estás por los llanos, en una zona más plana, esto pues no va a ser necesario, pero si estás en un terreno inclinado, vas a querer poner las especies más grandes en la parte de abajo, las especies medianas en la mitad y las especies pequeñas en la parte de arriba. Esto se llama normalizar o ecualizar el dosel y nos funciona para que el sol, pues como les decía, pueda distribuirse en todo el bosque de alimentos y no se nos generen sombras. Digamos, si sembráramos este arbolito por acá, pues de pronto estaría muy sembrado con respecto a la altura de este árbol que nos crece mucho más. Entonces, esta es como una de las primeras cosas que podemos tomar en cuenta. ¿Cómo sabemos más o menos cómo vamos a distribuir nuestras especies? Donde, como les decía, las especies más grandes, mango, aguacate, mamoncillo, van a quedar en la parte de abajo. Las palmas también pueden estar en esta parte, digamos, le llamémoslo de abajo. Y vamos a pasar por los cítricos de pronto, los bananos, y vamos a dejar ya las especies más pequeñitas, los arbustos que necesiten sol en la parte de arriba. Entonces, lo siguiente es, todos estos punticos rojos van a ser las especies de apoyo que vamos a utilizar para agregar materia orgánica y descompactar el suelo. Cuando en el punto donde sembramos nuestro árbol frutal, hacemos una buena adecuación de ese terreno, de ese hueco o de ese montículo. Por ejemplo, los aguacates es mejor sembrarlos en un montículo porque tienden a sufrir de un hongo cuando se encharca mucho el suelo. Son sensibles a ese hongo y se pudren las raíces. Entonces eso es mejor sembrarlos en montículos. Muchos otros, si vamos a hacer un hueco, vamos a llenarlo de una tierra abonada, de una tierra descompactada, tratada. Podemos verlo en otro video, en otra clase de siembra de árboles específicamente. Pero esa partecita, digamos, ese hueco de 1 metro por 1 metro por 1 metro, más o menos, dependiendo de la especie, vamos a adecuarlo muy bien y ahí vamos a sembrar nuestra especie mayor. Pero como queremos mejorar todo el suelo para poder aprovecharlo todo, como lo vimos en la imagen donde se mostraban todas las variedades que podemos poner en un bosque de alimentos, pues queremos mejorar todo el suelo, no solo donde están los frutales, que eso es un concepto bien diferente a lo que vemos normalmente. Digamos que el paisaje típico de árboles de frutales es uno frutal aquí, otro por allí, y el suelo debajo de los frutales pues o es un prado o es un suelo pelado o pues no hay nada aprovechable ahí. Esto es muy diferente. Imagínense esa selva, imagínense una selva que produzca alimentos. Así que luego de adecuar el lugar donde vamos a sembrar nuestra especie mayor, nuestra especie productiva de frutal, vamos a sembrar a 1 metro de distancia o 1,5 metros las especies que van a ser especies de soporte. ¿Qué especies necesitamos sembrar ahí? Especies que aporten mucha materia orgánica. Por ejemplo, el botón de oro es muy bueno para eso, la Titonia diversifolia es el nombre científico, o por ejemplo plantas como leucaena, las acacias también son muy buenas plantas. Plantas que agreguen nitrógeno, todas las familias de las fabáceas o de las acacias también agregan nitrógeno al suelo porque tienen una simbiosis con unos microorganismos, con unas bacterias que son rizobacterias, que agregan o abonan, por decirlo así, a través de una simbiosis con las raíces, en las que las raíces aportan azúcar, ellas aportan nitrógeno,
Entonces, este tipo de especies son las especies más recomendadas para sembrar como especies de apoyo. Además, que estas especies soportan la poda, y ahí está el truco del asunto. ¿Por qué está el truco del asunto ahí? Porque estas especies crecen mucho más rápido que nuestros frutales. Nuestros frutales, digamos, en la cadena evolutiva, fueron árboles y especies que tomaron mucho más tiempo y se dieron en suelos donde ya habían ciertas condiciones y digamos que son delicados. En cambio, las especies como las acacias se tuvieron que enfrentar a condiciones complicadas y por eso aprendieron a tomar el nitrógeno del aire, a fijarlo a sus raíces por las bacterias que les cuento, a crecer mucho más rápido, son más eficientes en muchas cosas, sobre todo en la producción de biomasa. Por eso es que nos sirven para aumentar las condiciones que les mencioné antes. Ahora, como estas especies crecen mucho más rápido, otra gran ventaja que tienen es que aguantan la poda. Así que cada cierto tiempo, más o menos desde que las sembramos, la primera poda se hace al año, en un año. Depende obviamente del ecosistema, digamos en los lugares más tropicales o un poquito más calientes crece mucho más rápido, en lugares más fríos pues se va a demorar un poco más en hacer esto, pero cuando la especie ya vaya superando la cabeza, el nivel de la cabeza de una persona promedio de unos 70 a unos 80, se puede cortar y botar ese terreno, esa materia orgánica, esas ramas al suelo, y esas van a pasar dos cosas. Estas ramas caen en el suelo y van a empezar a hacer una cobertura, y las raíces van a contraerse o separarse, algunas de ellas, no todas, liberando el nitrógeno en el suelo, porque ya la planta no necesita soportar toda su cantidad todo su ramaje, entonces pues lo puede soltar, y esa materia orgánica, como ese nitrógeno, queda disponible en el suelo para las plantas que vamos a sembrar más adelante. Entonces al principio tu bosque de comida va a verse muy denso, muy lleno de plantas. Imagínate, cada metro y medio casi que ni vas a poder caminar por ahí. Pero otra cosa que es beneficiosa con respecto a esto es que no vas a tener que controlar herbáceas invasivas, como por ejemplo los pastos, como el quicuyo, como el pasto estrella, como de pronto el kudzu tropical, ese tipo de plantas que crecen de alguna forma un poco descontroladas. Estas plantas de apoyo van a ser controladoras de ese otro tipo de plantas, así que tu manejo va a ser sobre todo con un machete o con una pequeña sierra para poder aprovechar esta característica de rebrote que tienen estas plantas. Ok, entonces con el tiempo, después de hacer esto de forma periódica por unos 3-4 años, vas a empezar a tener un mucho mejor suelo y vas a poder abrir lugares donde antes estaban las plantas de soporte. Entre los árboles, como ven allá, son estos mismos árboles, aquí estaban con plántulas, o sea, pequeñitos. Ya aquí en 3-4 años tienen una copa más grande, ya son árboles más resistentes, han aprovechado el abono que les pusiste en el lugar donde los sembraste. Ahora lo que vas a poder hacer es abrir espacios donde estaban estas especies de soporte, estas acacias, en fin, las que nombramos ahorita, y ahí vamos a poder sembrar nuevas especies de otras cosas. Ahí ya podemos empezar a sembrar estos otros arbustos, estas plantas que aguantan un poco más de sombra pero que igual son productivas, por ejemplo los bananos y unas especies de bananos enanos. Ellos reaccionan muy bien a la sombra, los cacaos también. Entonces con el tiempo vas a ir reemplazando cada vez más estas especies de soporte. Digamos al quinto, sexto, séptimo año ya este es un suelo completamente diferente, la cantidad de vida que hay en él es fantástica, la cantidad de microorganismos, el mantillo que se empieza a crear allí, y no vamos a eliminar del todo nuestras especies de soporte, sino vamos a dejarlas mucho menos. Pasamos, esto se lo aprendí directamente a Geoff Lawton, uno de mis profesores de permacultura, que es muy reconocido y que es de los profesores a quien más les ha aprendido.
y es que pasamos de un 90% de especies de soporte y apenas un 10% de especies productivas al contrario, a un 10% de especies de soporte y un 90% de especies productivas. Así que en este bosquecito ya semimaduro, en este bosque de alimentos ya semimaduro, vamos a conservar algunas especies de soporte, pero en su mayoría van a ser especies que podemos aprovechar para nuestra alimentación, para nuestro soporte vital. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya dado una luz con respecto a cómo generar un bosque de alimentos en su lugar. En medio de todo esto que está pasando, de estos cambios del mundo, creemos muy necesario, muy importante tener sobre todo nuestras necesidades vitales cubiertas, y sistemas como estos, que como les dije al principio, son de muy bajo mantenimiento, son esos sistemas ideales que podemos pensarlos como seguros de vida. Si te gustó este video, dale like, síguenos, estamos acá en YouTube, en Facebook, en Instagram, nuestra página web la puedes visitar también, grupokodama.com, revisar los proyectos que estamos desarrollando. Nos encanta contar con tu apoyo, tus comentarios, y muchas gracias por escuchar.